La Santa Biblia de hoy. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios, donde escucharemos todos los días los capítulos de todos los libros que contiene la Sagrada Biblia. Hermanitos, hoy escucharemos el capítulo 3 y el capítulo 4 del libro de los jueces. Vamos a escuchar, hermanitos, con atención la palabra de Dios. Estos son los pueblos que Yahvé dejó subsistir para probar con ellos a Israel, es decir, a todos los israelitas que no habían conocido ninguna de las guerras de Canaán. Los dejó subsistir para que las generaciones de los hijos de Israel, que antes no habían conocido la guerra, aprendieran a guerrear. Quedaron los 5 príncipes de los filisteos, y todos los cananeos, los sidonios y los jebeos del monte Líbano, desde la montaña de Baal Hemón hasta la entrada de Hamat. Sirvieron pues para probar con ellos a Israel, a ver si guardaban los mandamientos que Yahvé había prescrito a sus padres por medio de Moisés. Así los israelitas habitaron en medio de los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, jebeos y jebuseos. Se casaron con sus hijas, dieron sus propias hijas a los hijos de aquellos y sirvieron a sus dioses. Los israelitas se portaron muy mal con Yahvé, se olvidaron de Yahvé su Dios y sirvieron a los Baales y a los Aserás. Por esto estalló la ira de Yahvé contra Israel y los dejó en manos de Cusán Risataim, rey de Aram, al que estuvieron sometidos durante 8 años. Entonces los israelitas clamaron a Yahvé, y él suscitó de entre ellos un libertador que los salvó, Otoniel, hijo de Kenaz y hermano menor de Caleb. El espíritu de Yahvé estuvo sobre él, y se puso al frente de Israel, hizo la guerra, y Yahvé puso en sus manos a Cusán Risataim, rey de Aram, al que venció. El país tuvo paz por espacio de 40 años. Luego murió Otoniel, hijo de Kenaz. Los israelitas volvieron a portarse mal con Yahvé, y él fortaleció a Eglón, rey de Moab, para que los atacara. La razón fue solamente porque se portaban mal con Yahvé. Eglón se unió a los amonitas y a los amalecitas. Luego se puso en marcha y derrotó a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Los israelitas estuvieron sometidos a Eglón, rey de Moab, 18 años. Pero como clamaron a Yahvé, él les dio un libertador, Ehud, hijo de Gerá, de la tribu de Benjamín, que era zurdo. Los israelitas le encargaron llevar un regalo a Eglón, rey de Moab. Ehud se hizo un puñal de 2 filos de 1 codo de largo, y se lo ciñó debajo de la ropa sobre el muslo derecho, y fue a presentarse con el regalo a Eglón, rey de Moab. Este Eglón era un hombre muy gordo. En cuanto terminó de ofrecer el presente, Ehud dio la señal de partida a los hombres que habían traído las cosas. Pero él, al llegar al lugar de los ídolos, cerca del Gilgal, volvió donde el rey, al que le dijo: «Tengo un mensaje secreto para ti, oh rey». Este declaró: «Déjenme solo». Y salieron de su presencia todos los que estaban con él. Entonces se acercó Ehud, mientras el rey estaba sentado en su galería alta particular, que era más fresca. Ehud le dijo: «Señor, tengo un encargo de Dios para ti». Y el rey se levantó de su silla. Entonces Ehud, con su mano izquierda, tomó el puñal que llevaba sobre el muslo derecho y se lo hundió en el vientre. Incluso el puño penetró con la hoja y cerró la grasa en torno a la hoja, pues no se la sacó del vientre. Ehud salió por la ventana, habiendo cerrado tras de sí las puertas de la galería alta y echado los cerrojos. Después que se fue, llegaron los servidores y vieron que las puertas de la galería alta tenían puesto el cerrojo. Se dijeron: «Seguro que está haciendo sus necesidades en la galería fresca». Esperaron largo rato, pero no se abrían las puertas de la galería alta. Por fin, tomaron las llaves y abrieron. Su señor yacía en tierra muerto. En cuanto a Ehud había huido mientras ellos esperaban, había pasado por el lugar de los ídolos y se había puesto a salvo en Seira. Apenas llegó, tocó el cuerno en los cerros de Efraín, y los israelitas bajaron de los cerros. Él se puso al frente de todos y les dijo: «Síganme, porque Yahvé ha entregado a la gente de Moab, nuestro enemigo, en manos de ustedes». Bajaron con él, cortaron los pasos del Jordán hacia Moab, y no dejaron pasar a nadie. En aquella ocasión derrotaron a Moab. Eran unos 10,000 hombres, todos fuertes y valientes, y no se salvó ninguno. Aquel día Moab fue sometido a Israel, y el país quedó tranquilo 80 años. Luego vino Sangar, hijo de Anat, que derrotó a 600 hombres de los filisteos
con una picana de bueyes, salvando también él a Israel. Al morir Ehud, los israelitas volvieron a portarse mal con Yahvé, y él los dejó en poder de Yabín, rey de Canaán. Yabín reinaba en Hazor, y el jefe de su ejército era Sísara, quien vivía en Aroset. Entonces los israelitas clamaron a Yahvé, pues Yabín tenía 900 carros de guerra, y desde hacía 20 años mantenía oprimidos a los israelitas. En aquel tiempo Débora, esposa de Lapidoth, una profetisa, hacía de juez. Se sentaba bajo la llamada palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la tierra de Efraín. Allí resolvía los pleitos que le presentaban los israelitas. Y mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, que era del pueblo de Cades en Neftalí, y le dijo: Esta es una orden de Yahvé. Ve a preparar una concentración en el cerro Tabor. Tomarás contigo a 10,000 hombres, de las tribus de Neftalí y de Zabulón, porque quiero traerte a Sísara, al río Sisón, por sus carros y sus hombres, y te lo entregaré. Barak le respondió: Si vas conmigo iré, pero si no vienes, no iré. Débora le contestó: Iré contigo, pero si empiezas así, el honor de la victoria no será tuyo, sino que Sísara será muerto por una mujer. De este modo Débora fue con Barak a Cades. Este convocó a los de Zabulón y Neftalí, y 10,000 hombres lo siguieron, porque Barak había subido al cerro Tabor. Reunió todos sus carros, 900 carros de guerra, y a toda su gente, y saliendo de Azoret, se dirigió al río Sisón. Entonces dijo Débora a Barak: Levántate, que este es el día en que Yahvé te entregará a Sísara. Yahvé hoy ha salido delante de ti. Barak pues bajó del cerro Tabor con sus 10,000 hombres, y Yahvé le concedió que derrotara a Sísara, con sus carros y todo su ejército. Sísara tuvo que bajarse de su carro y huir, mientras Barak persiguió los carros y las tropas hasta Aroset. Todos fueron muertos, sin que nadie se salvara. En ese momento, el kenita Eber acampaba junto a la encina de Besanaín, cerca de Cades, después de separarse de los otros kenitas descendientes de Jobat, suegro de Moisés. Allí se refugió Sísara, y llegó corriendo a la tienda de la campaña de Yael, esposa de Eber, el kenita, pues había paz entre las tribus kenitas y los cananeos de Yabín, rey de Hazor. Yael salió al encuentro de Sísara, y le dijo: Vente por acá, mi señor, no temas. Sísara entró y Yael le escondió bajo una manta. Él le pidió un poco de agua para calmar la sed. La mujer destapó el odre de la leche, le dio de beber y bebió al cubrirlo con una manta. Sísara le dijo: Quédate a la entrada, y si alguien te pregunta, dile que no hay nadie contigo. Sísara, que estaba muy cansado, se quedó dormido. Entonces la mujer tomó un martillo y una estaca de la tienda, se acercó a él despacito y le clavó en la cabeza la estaca, que se fijó en la tierra. Cuando llegó Barak, Yael le salió al encuentro y dijo: Ven, que te mostraré al hombre que buscas. Él entró y vio a Sísara muerto con la estaca en la cabeza. Ese día Yahvé humilló a Yabín ante los israelitas. Ellos ya no lo dejaron tranquilo hasta que lo eliminaron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Invoquemos, hermanitos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, para que sea el Espíritu Santo quien ilumine nuestra mente, nuestros corazones, y así podamos ustedes y yo entender esta palabra. Digan conmigo: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones, con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, hermanitos, para cada uno de ustedes los que nos siguen a través de este canal Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Hermanitos, hoy hemos escuchado de esta lectura de la historia de Otoniel, de Ehud y de Sangar. Veíamos que el pueblo de Israel se volvió a portar mal con Dios. Pero cuando Dios le conseguía a alguien, como quien dice uno, un cabecilla,
el pueblo de Israel volvía otra vez a hacer caso. Pero cuando moría el cabecilla, ellos volvían a caer en pecado. Es decir, que el pueblo de Israel era un pueblo que sin un líder, era un pueblo que se alejaba de Dios porque no eran capaces de acercarse a Dios ellos mismos solos, sino que tenían que tener a una persona. Y entonces aquellas personas, aquellos líderes que Dios le mandaba al pueblo de Israel, morían. Y el pueblo de Israel volvía a pecar contra Dios. Y Dios encendía su ira contra el pueblo de Israel y los castigaba. Muchas personas hoy se reflejan como el pueblo de Israel, que sin una persona que los oriente, que sin una persona que les diga que eso está mal, se van a ir por el mal camino. Por eso nosotros, de esta lectura nosotros tenemos que aprender que aquella persona que esté andando por el mal y que ustedes y yo conozcamos de la palabra de Dios, debemos ayudar a esa persona. Debemos ser como ese líder que Dios le ponía al pueblo de Israel. Guiar a esa persona por el buen camino, mostrarle que hay un Dios verdadero y que solo eso lo encontramos en cada uno de nosotros en nuestro corazón. Orientarlo, llevarlo por el buen camino, eso es lo que nosotros debemos hacer como los líderes que Dios ponía en el pueblo de Israel. Es lo que Dios quiere que nosotros hagamos después de esta lectura. Que si conocemos a una persona que esté andando por el mal camino, pues nosotros como buenos hijos de Dios, ayudémoslo, aconsejémoslo, démosles unas buenas palabras para que esa persona reflexione. Y no solamente un día, sino insiste para que esa persona caiga en cuenta. Y cuando la veas, ya estás cerca de Dios, en la misma iglesia a donde tú vas, yendo a las misas, hablando con el sacerdote. Eso, hermanitos, es de ser buen cristiano. Porque ustedes y yo cumplimos lo que dice la palabra. Que Dios mandó líderes al pueblo de Israel para que guiara a ese pueblo por el buen camino. Lo que pasa es que aquellos líderes morían y el pueblo de Israel quedaba a la deriva, sin ningún líder, y ellos volvían a decaer, se desviaban del camino y pecaban contra Dios. Pero nosotros, hermanitos, como buenos hijos de Dios, que ya estamos claros en el camino en donde andamos, no nos vamos a desviar. Y por eso, como ustedes y yo andamos rectos, pues ayudemos a aquellas personas que anden desviadas para que agarren el mismo camino que ustedes y yo andamos. Que esta palabra, hermanitos, nos enseñe que ustedes y yo debemos ayudar a aquellas personas que anden por los caminos malos, que anden en el camino desviado, para que esa persona pueda colocarse en el mismo camino que ustedes y yo vamos, que es el camino a Cristo. Que esta palabra hoy, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita, para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares, a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. En la parte de abajo en la descripción les dejo el enlace del video y el enlace del canal, para que inviten a demás personas a que sigan y se suscriban a este canal Santa Biblia de Hoy, para que escuchen y mediten todos los días la palabra de Dios. Y si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios, para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe.